Bienvenidos a la segunda parte de la serie Encuentros con Dios. El tema de hoy, derribando obstáculos. Repita conmigo, derribando obstáculos. Si hay alguien que falte de su bifoliar, por favor, levante su mano bien en alto. Es importante que todas las personas en este lugar tengan su bifoliar. Este bifoliar va a ser entregado dominicalmente a cada uno de ustedes. Es decir, los que vinieron el domingo pasado y tienen el bifoliar de la predicación que se tituló Cara a Cara, pueden ir acumulando estos bifoliares y luego tener todo el compendio de la serie y reestudiar la palabra de Dios y seguir creciendo en casa. Así es que les motivo grandemente a que no pierdan o tiren estos bifoliares, sino que los conserven, los puedan almacenar, archivar, porque les van a servir y les van a edificar. Así es que por favor alisten su lapicero, alisten su bifoliar y la palabra del Señor, y vamos a entrar en materia a estudiar la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 5, puede verlo usted en su bifoliar o en pantallas. Dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Lo primero que quiero que noten es que la semana pasada estudiamos el encuentro de Jacob con Dios en Peniel. Y el ángel de Jehová fue el que peleó con Jacob. Y vimos que Jacob obtuvo nuevas fuerzas, una nueva identidad y un nuevo gozo. En esta ocasión vemos nuevamente que se nos dice en el versículo 2: allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. Cada vez que ustedes ven el ángel del Señor o el ángel de Jehová descrito en el Antiguo Testamento, se refiere al verbo, al Cristo, que estaba cumpliendo en ese momento la acción de ser Dios. Es decir, el verbo significa acción o movimiento. El verbo de Dios significa el que actúa, el que se mueve, y es Jesucristo mismo, el que posteriormente fue encarnado. Jesús, el verbo, el que se aparece en medio de la zarza. Por eso le dice: yo soy Dios, porque Jesús es Dios. Ahora, lo encontró en un día cotidiano, en un día como cualquiera. Es en un día cualquiera donde Dios nos encuentra. No tiene que necesariamente haber un gran preámbulo. Dios realmente en medio de su rutina es donde le dice desde una zarza: acércate. Estaba simplemente pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Dios te puede encontrar en un día cotidiano dentro de tus labores y darte una experiencia con Él que jamás olvides, marcarte para siempre. Ahora, lo primero que le manda a Dios es a quitarse las sandalias. Y hay 3 puntos que yo observo dentro de esto, y este es el preámbulo a que luego entremos a escribir en nuestro bifoliar. Lo primero, por lo que yo pienso y veo en la palabra de Dios, que Dios le manda a quitarse las sandalias. Dios da la misma respuesta. Dice: porque el lugar donde está santo es necesario que quite las sandalias, porque este lugar es santo. Ahora, las sandalias significan el polvo del camino por el cual hemos andado. Las sandalias tienen el polvo del camino. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos de nosotros podríamos tener sandalias en el corazón que tengan el polvo del camino de la vida, que hoy tenemos que decidir quitarnos delante de Dios para entrar a una profundidad mayor y encontrarnos con Dios. En pocas palabras, Dios estaría diciéndonos aún vigentemente en la actualidad las mismas palabras de Moisés, diciéndonos: ¿sabes qué? Quítate las sandalias, quítate el pecado, quítate la impureza, quítate los complejos, quítate todo aquello que te frene de acercarte más a mí. Quítatelo y ven y veme y habla conmigo y encuéntrate conmigo.
eso es lo primero por lo que yo veo en estas escrituras, en esta parte de la escritura, que Dios manda a Moisés a quitarse las sandalias. Ahora, segundo, las sandalias sirven para caminar, dan seguridad y protección. Cuando uno tiene unos buenos zapatos, se siente seguro para caminar, para andar por cualquier camino. Es más, hay zapatos todoterreno que llevamos a veces a las montañas, donde se hacen misiones, y nos sentimos seguros, confiados, porque están protegidos nuestros pies. En otras palabras, Dios está diciéndole a Moisés: al quitarte las sandalias eres vulnerable, porque ya no podrás caminar más tú, sino que yo voy a guiar tus pasos y tu caminar en la vida. ¿Me estoy explicando? Ahora, lo tercero que veo, cuando haces un estudio del Antiguo Testamento, lo que encuentras es lo siguiente: que cada vez que agarraban a alguien como esclavo, ¿qué piensas tú que era lo primero que le hacían? Cada vez que agarraban a alguien como esclavo, recientemente, muy bien, tú vas a ser esclavo a partir de hoy, ¿qué creen ustedes que le hacían? Lo primero que le hacían era quitarle los zapatos o las sandalias. ¿Saben por qué? Era un símbolo de esclavitud. Era también para que los esclavos no pudieran huir o correr, sino que permanecieran esclavos. Ahora, ¿qué tiene que ver, pastor, el hecho de la esclavitud con lo que estaba viviendo Moisés ahí? Muy bien, es lo siguiente: esclavo en la palabra de Dios es sinónimo de siervo. Repitan conmigo: siervo. En otras palabras, lo primero que le hizo Dios a Moisés fue quitarle las sandalias, porque le dijo: a partir de hoy serás mi esclavo, es decir, mi siervo, y no puedes huir del propósito y del plan que yo tengo para ti. Y esa es la convicción a la que tenemos que llegar nosotros. En el momento en que nos encontramos con Dios y nos despojamos de las sandalias, no podemos huir del llamado que Dios nos ha hecho. Se los digo por experiencia. Por mucho tiempo me resistí, siendo un joven inmaduro, a servirle a Dios, hasta el momento en que Dios me convence y me dice: no tienes salida, debes de servirme, y ese es el único plan y propósito que yo tengo para ti. Porque por lo general los que estamos parados al frente predicando nunca creímos tener la capacidad de hacerlo, y Dios en su gracia y misericordia nos escogió por amor. Ahora, el título de la predicación es Derribando obstáculos. ¿Por qué la titulé así? Y es justamente porque hay 4 obstáculos con los que Moisés se encuentra en este momento tan especial frente a Dios, en una teofanía de Dios. Teofanía significa en una manifestación de Dios, en una zarza que ardía y se quemaba, pero que no se consumía. Es decir, el fuego de Dios ardía, pero la planta no se quemaba, no se consumía. Ahora, el punto número 1 y el primer obstáculo con el que se encontró Moisés, y lo tienen en sus bosquejos, es: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Veamos Éxodo capítulo 3 versículos 11 y 12. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. El primer obstáculo que tenemos que derribar en nuestro encuentro con Dios es darnos cuenta de quién somos nosotros. ¿Quién soy yo? Ese fue el primer obstáculo que se encontró Moisés ante algo tan grande que Dios le quería encomendar, como librar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, enfrentar a un faraón y a uno de los imperios más grandes que jamás haya existido. El primer obstáculo que Moisés encontró fue: ¿quién soy yo? Y ese obstáculo Dios lo derriba en esta historia cuando le dice: yo estaré contigo. No vas a saber realmente quién eres hasta que comprendas cómo Dios te ve. Es decir, no existe identidad en el ser humano fuera de Dios. El único que te creó sabe para qué sirves. El único que conoce el manual exactamente de cómo funcionas y para qué funcionas
es el que te hizo, es tu hacedor, es Dios. Y justamente Dios te ve como hechura suya. Mira Efesios capítulo 2 y versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Es decir, no hay nada más grande que Dios haya creado que nosotros. Somos su obra maestra. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Otra cosa que tú tienes que saber para formar una identidad y saber quién eres en Dios es darte cuenta que te amó antes de que tú le amaras a Él. Puedes ver en pantalla esta cita. En la Reina Valera contemporánea dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, si tú pensaste que tuviste tú la iniciativa de amar a Dios, Dios te aclara hoy: ¿sabes qué? Yo fui el que tomó la iniciativa de amarte, así como tomé la iniciativa de elegirte. Lo siguiente es que Dios te eligió a ti antes de que tú lo eligieras a Él. En la traducción, en lenguaje actual, en Juan capítulo 15, versículo 16, dice: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que yo fui quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto, así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Es decir, Dios no solamente tomó la iniciativa de amarte, tomó la iniciativa de elegirte. Y tercero, tomó la iniciativa de buscar tu adoración. Él buscó tu adoración antes de que tú le adoraras. Veamos Juan capítulo 4 versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y no solamente Dios tomó la iniciativa en todo esto, Dios también ha hecho que tú formes parte de sus planes divinos. Tú formas parte de sus planes divinos. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y no solamente formas parte de sus planes divinos, sino que también Dios planificó tu vida entera antes de que nacieras. Mira Salmo 139:16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios te ve también como su hijo. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo: tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Dios también te ve como su amigo. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Pero hay todavía algo más profundo en la relación de Dios contigo, en cómo Dios te ve. Y es justamente que Dios ha decidido que formes parte de Él. Tú eres parte de Dios. Dios te ve como parte de Él. En 1 Corintios 6:17 dice: pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente, en voz alta, uno con Él. Es decir, quizá todo esto que hemos visto en cuanto a tu identidad, tú no lo sabías, o tenías alguna idea, pero hoy es necesario refrescar para que te des cuenta quién eres para Dios y por qué Dios te escogió, por qué Dios te amó primero, por qué Dios busca tu adoración. Y es porque literalmente para Dios eres lo más importante que Él creó. Y hasta que llegues a esa convicción vas a poder darte cuenta de tu valor. Lo siguiente que quiero que miremos es que no vas a saber realmente tu valor hasta que descubras lo que Dios hizo por ti. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20 dice: cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy
alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Ahora, la Biblia enseña en el libro de Ageo, capítulo 2 y versículo 8, eso no está anotado en pantallas ni en sus bosquejos, que Dios es el dueño del oro y la plata. Para que Dios tenga que decir, he pagado un precio muy alto. El dueño del universo, el dueño de la tierra, el dueño de todo cuanto existe, el creador de todo cuanto existe, dice, hay un precio muy alto. El que lo tiene todo dice, hay un precio muy alto. Y ese precio fue el que Él decidió dar por voluntad propia, por iniciativa propia, para comprarte a ti. Y es hasta que tú dimensiones el valor de la sangre de Jesucristo que vas a poder saber también cuánto tú vales para Dios. Tú eres valioso en las manos de Dios, eres precioso en las manos de Dios. ¿Y cuál fue el precio que Dios pagó? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Filipenses 2:6-8 dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos, es decir, siervo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, y murió clavado en una cruz. Dios dejó su propio trono, el trono donde Dios se sienta en el cielo. No es tan valioso para Él como tu corazón. Quizá te cuesta asimilarlo, pero si abandonó un trono eterno para morar en tu corazón, para morir en una cruz y tener acceso a ti, eres más valioso que su propio trono. Debemos de derribar hoy el obstáculo en tu vida para que tú sepas efectivamente quién eres. Y cuando te preguntes, ¿quién soy yo para que tú me hables, Dios? ¿Quién soy yo para que tú me escojas, para que tú me ames? Puedas responderlo a la luz de la palabra de Dios. Porque lo importante aquí no es cómo te ven los demás, no es cómo te ves tú mismo, es cómo Dios te ve y la identidad que Él está formando en ti. Lo siguiente es que no vas a conocer realmente tu potencial hasta que te des cuenta de lo que Dios es capaz de hacer contigo. Hay una cita que me encanta, Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Cuando analizas este versículo te das cuenta, la plenitud de Dios vive en mí. El poder de Dios relatado en Colosenses vive en mí porque Dios vive en mí. La autoridad de Dios vive en mí porque Dios vive en mí. Es decir, Jesucristo a la hora de morar en ti no deja afuera su deidad, no deja afuera su omnisciencia, su omnipresencia, no deja afuera su amor, no deja afuera su autoridad, no deja afuera todo lo que Él es. Él ingresa a tu corazón con la plenitud de Dios y por ende la plenitud de Dios está en ti, forma parte de ti. Es tiempo de derribar ese obstáculo y darte cuenta quién realmente eres. Lo segundo que quiero que anoten es el segundo obstáculo con el que se encontró Moisés. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Él le preguntó a Dios, Dios, dime quién eres. Vean Éxodo 3, versículo 13 y 14. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy
el que soy. Dile al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. En hebreo es Eheyeh, Asher Eheyeh. Yo soy el que soy. Eso es lo que Dios le responde. Ahora, este obstáculo es muy importante de sobrepasarlo. ¿Sabes por qué? Porque justamente nunca vas a saber quién eres hasta que sepas quién es Dios. Es decir, empecé en el orden de los obstáculos que le tocó derribar a Moisés. ¿Quién soy yo? Y ahora dime quién eres tú. Pero puedes saber quién eres hasta que conoces realmente a Dios. No hay identidad fuera de Dios. Entonces este punto es sumamente grande porque de tu concepto de Dios depende tu relación con Dios. Es decir, mucha gente piensa que Dios es un Dios distante, un Dios lejano, un Dios enojado, un Dios que está buscando a quien castigar. Y es un concepto equivocado de Dios. Mucha gente no adora a Dios, sino a su propio concepto equivocado de Dios. Mucha gente no predica a Dios, sino a su propio concepto equivocado de Dios. Por eso tu concepto de Dios es muy importante. Debes de derribar el obstáculo de saber quién eres y quién es tu Dios. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién eres, Dios? Quiero derribar ese obstáculo. Hoy quiero conocerte a ti como nunca antes lo hice. Ahora, ¿por qué Dios responde yo soy el que soy? Y es por esta razón. Esta es la manera en que he visto en la palabra de Dios por qué Dios responde yo soy el que soy. Si ustedes ven en la historia egipcia el contexto al cual le tocaría enfrentarse a Moisés, era justamente el del politeísmo, es decir, el de muchos dioses, miles de dioses. Algunos piensan que eran más de 2400 dioses, otros que más de 5000 dioses, los del pueblo egipcio, en el momento en el que Moisés tiene que enfrentarse con Faraón. Es decir, el pueblo egipcio necesitaba un dios para cada cosa. Les puedo leer aquí un listado. Por ejemplo, tenían a Ra, el dios Sol, Atot, el dios de la luna, Horus, el dios del cielo, Isis, la diosa del cielo, Set, dios de los fenómenos de la naturaleza, Shu, dios del aire, Maat, diosa de la justicia y la verdad, Neftis, diosa de la resurrección, Ator, diosa del amor y la música, Bastet, diosa egipcia de la fertilidad y la alegría, Ta, dios creador, Thot, dios de las ciencias, Renenutet, diosa de las cosechas, Tueris, diosa de las mujeres embarazadas y del nacimiento. Es decir, para cada cosa necesitaban a un Dios. Y Dios lo que está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el que soy. Yo soy el Dios del sol, yo soy el Dios de la luna, yo soy el Dios del cielo, yo soy el Dios de la naturaleza, yo soy el Dios del aire, yo soy el Dios de la justicia y la verdad, yo soy el Dios de la resurrección, yo soy el Dios del amor y la música, yo soy el Dios de la fertilidad y la alegría, yo soy el Dios creador, yo soy el Dios de las ciencias, yo soy el Dios de las cosechas, yo soy el Dios de las mujeres embarazadas y el Dios del nacimiento, yo soy el Dios verdadero, el único Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios que lo llena todo en todo. Yo soy el Dios de todo, el que trasciende el tiempo y el espacio. Yo soy el Dios suficiente. Y otra cosa es que es un Dios del presente. Yo soy el que soy, lo dijo en tiempo presente. Dios es tu Dios, ahorita mismo, ahora mismo. Es tu Dios, es el mismo Dios. Y no nos confundamos, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pero Dios es el Dios de tu presente, constantemente. Toda tu vida, toda tu eternidad, Dios va a actuar en el presente. Fue en el presente de Moisés donde Dios libró al pueblo de Israel. Es en tu presente donde Dios va a actuar. Yo creo que el mover profético es especial y creo que Dios puede hablar a través de profecías, pero pienso que el mover profético es mucho más grande que la predicción de futuro. Se ha confundido lo que es el movimiento profético, pensando que únicamente se puede interpretar al movimiento profético como una predicción del futuro. Y realmente ser un profeta es hablar de parte de Dios. Hablar la palabra de Dios es ser un profeta. Predicar la palabra de Dios es ser un profeta. Ahora, ¿cuál es el problema del movimiento profético como algo que está solamente prediciendo el futuro? Es el siguiente: ¿qué ha puesto en la gente el pensamiento de que Dios va a hacer algo en el futuro que no está haciendo hoy?
Así, Dios va a hacer algo en mi futuro, pero Dios no está haciendo nada hoy. Ese es el pensamiento que indirectamente se ha sembrado. La noticia es que yo soy el que soy, es el Dios de tu presente, y Él está actuando hoy mismo, ahora mismo, en este instante, en ti. Y es un Dios mucho más grande que nosotros. El hecho que seamos hechos a su imagen y semejanza no significa que podamos ser comparables con Dios. Dios no tiene comparación. Él es mucho más grande que todos nosotros. Y lo describe en su palabra. En Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Pero aunque sea un Dios incomprensible, indescriptible, y un Dios infinito y eterno e inmensamente grande, es un Dios que ha decidido relacionarse contigo. Y si por un lado el politeísmo necesitaba un Dios para cada cosa, nosotros tenemos un solo Dios que lo llena todo en todo, pero que tiene muchos nombres, porque no es suficiente un solo nombre para describirlo. En la palabra encontramos un listado de los nombres de Dios. Estoy haciendo referencia a un estudio que hizo el doctor Adrian Rogers. Por ejemplo, vemos que Abba significa papá. Adonai, están en pantallas los nombres de Dios, el Señor maestro. Y todo tiene que ver con Dios y su relación contigo. Es decir, Abba, yo soy tu papá. Adonai, yo soy tu maestro. Alfa y Omega, yo soy tu principio y tu final. El Chul, yo soy el Dios que te da vida. El Dea, el Dios de todo saber, yo soy el Dios que te da el saber. El Yon, yo soy el Dios altísimo. El Olam, el Dios eterno. El Roy, el Dios que me ve. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Elohim, el creador. Emmanuel, Dios con nosotros. Yahvé, el Dios autoexistente. Quiere decir que nadie lo creó. Él es autosuficiente y autoexistente. Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte. Es decir, cuando voy en la batalla, Él es mi bandera. Yahvé Raá, el Señor es mi pastor. Yahvé Rafa, el Señor sanador. El Señor es tu sanador y es mi sanador. Yahvé Shalom, el Señor es nuestra paz. Yahvé Shammah, el Señor está presente. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Yahvé Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Yahvé Jireh, el Señor nuestro proveedor. Les dije al principio que quien se mostró en la zarza era el ángel de Jehová, es decir, el Verbo, posteriormente encarnado en Jesucristo. ¿Estamos bien acá? Muy bien. ¿Saben que Jesús dijo en el momento en que estaba en la tierra a unas personas que estaban delante de él? Les dijo: antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Cuántos se acuerdan de esa cita? Antes que Abraham existiera, yo soy. Es decir, Jesús estaba confirmando: ¿saben qué? Soy el mismo que se apareció a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Y hay 7 declaraciones de Jesús sumamente trascendentales en el Evangelio según San Juan, que son los yo soy de Jesús. Repita conmigo: los yo soy de Jesús. Y quiero que me presten mucha atención. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si Él es el pan de vida, es para que tú te alimentes. Todo lo que Dios es para relacionarse contigo, es para formar parte contigo. También dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el que ilumina tu vida. Él es el que te da un rumbo cuando no sabes dónde ir. También dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino al Padre. Él es la única verdad que te puede hacer libre. Él es el único que puede dar vida y vida en abundancia. También dijo: yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, Jesucristo estaba diciendo hoy: ¿sabes qué? Entra por mí, que soy la puerta, y te llevaré a los pastos verdes que describí en el Salmo 23. También dijo: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. También dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo siguiente es que dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Es decir, yo soy el que ocasiona que ustedes den fruto. Yo soy el único que ocasiona y provoca que ustedes lleven fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Todos los yo soy de Dios, yo soy el que soy, tienen que ver con su relación contigo, y te define por ende a ti. Si Él dice: yo soy la vid, tú sabes automáticamente que eres un pámpano para llevar fruto. ¿Quién es tu Dios? Define tu identidad. Entonces, derribando el obstáculo de quién soy yo y de quién es Dios, lo siguiente que debemos de ver o derribar es el obstáculo número 3. ¿Y qué si ellos? ¿Y qué si ellos? Es la pregunta que se hizo Moisés. Veamos Éxodo 4, versículo 1 al 5. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. El obstáculo del qué dirán. ¿Y qué si ellos? Bueno, ahora que sé quién soy yo, ahora que sé quién eres Dios, ¿qué si ellos no me creen? ¿Qué si ellos piensan que soy un farsante y que tú nunca te me apareciste? No podemos enfocarnos en el qué dirán toda la vida. Debemos enfocarnos en la misión que Dios nos encomendó. Dile al que está a tu lado: no debes enfocarte en el qué dirán. Debes enfocarte en la misión que Dios te dio. Jesucristo lo dijo de una forma muy tajante y muy enfática. En Juan capítulo 5, versículo 41, dijo: la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único Dios. Es decir, la actitud correcta de Moisés era pensar: al único que quiero agradar es a ti, Dios. Con el único que quiero cumplir es contigo, Dios. No me importa el qué dirá la gente, porque lo que me importa es lo que tú dices, Dios. Jesucristo lo dijo fuertemente. Se nos relata en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 42. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, es decir, en Jesús, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios.
Todos aquellos que han decidido servirle a Dios han sido criticados en alguna ocasión. Henos aquí. Jesucristo mismo fue criticado por servir a su Padre. Ahora, tienes que llegar a una conclusión en tu vida para derribar este tercer obstáculo, y es optar por agradar a Dios en lugar de a los hombres. ¿Te has puesto a pensar en las veces que has dejado de compartir a Cristo por el qué dirá tu amigo? ¿O qué dirá el compañero de trabajo si le hablo de Jesús? ¿Qué va a pensar de mí? Que soy un fanático. ¿Qué dirá mi compañero de universidad? ¿Qué dirá mi familiar que me ha conocido de toda la vida y sabe los errores que he cometido en la vida? No me va a creer que realmente he sido cambiado por Dios. No me va a creer realmente que Cristo mora en mí. Tienes que dejar de amar la opinión de los demás y buscar cumplir con el propósito de Dios para ti. Pablo lo dijo muy claramente también en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 6. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Más claro no puede estar. Pablo dijo: todo lo que yo hago, todo lo que yo he hecho, todo lo que hago y todo lo que he de hacer, no es en búsqueda de que ustedes reconozcan mi trabajo, o que me elogien, o que me den cumplidos. Lo hago por servir a mi Dios, a mi Señor. Y esto me hace recordar que actualmente es triste decir que hay muchos que se llaman siervos de Dios, muchos que dicen tener un ministerio. Y por cierto, la palabra ministerio significa servicio, no fama. Parece que ahora lo que importa es cuánta gente dijo que era bendecida, cuánta gente dijo: ay, el ungido de Dios, cómo predicó. Parece que ahora lo importante es cuántos libros vendo, o cuántos discos vendo, o cuánto la gente dice que recibe porque yo soy el gran siervo de Dios. ¿Saben qué? Lo único que interesa según la palabra de Dios, lo único que importa según la experiencia de los siervos de Dios en la Biblia, es la aprobación de Dios. Lo demás es una añadidura. Si Dios nos pone en plataformas, no es para decir yo pienso y yo opino, es para decir Dios dice y Dios habla, y esta es su palabra, que es la única que transforma y cambia. Es tiempo de derribar el obstáculo del qué dirán y qué si ellos. Jesús dijo: ustedes no van en su nombre, ustedes van en mi nombre. En Mateo 28, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús está diciendo: ¿saben qué? Como yo tengo todo el poder y toda la autoridad, ustedes pueden ir. No con su poder y su autoridad, sino que con mi poder y mi autoridad. En Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Es decir, el poder no está en ustedes sin Dios, no está en nosotros sin Dios. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ese poder es el que te va a llevar a ellos. Ese poder y esa autoridad es la que Dios va a manifestar en ti cuando llegues a ellos. Tienes que encontrarte con ellos. ¿Y cómo se aplica que Moisés fue a ellos? ¿A quiénes fue Moisés? Fue a los esclavos de Egipto. Egipto es sinónimo del mundo y del pecado. Fue a los esclavos del pecado.
Tú tienes que ir a los esclavos del pecado, a los esclavos del mundo, y sacarlos de ahí. Y creer que Dios va a abrir tus labios, que las palabras de Dios que dice que Él nos dirá qué hacer, dónde ir y qué decir serán efectivas en ti. Y que puedas decir como Pablo en su predicación en Grecia, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Y el cuarto y último obstáculo es: pero yo nunca. Pero yo nunca. Es decir, mi primer obstáculo fue: ¿quién soy yo, Dios? Mi segundo obstáculo: ¿quién eres tú, Dios? El tercer obstáculo: ¿y qué si ellos? Y ahora está diciendo Moisés: Dios, pero yo nunca. Éxodo 4, versículo 10. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Cada vez que Moisés presenta una protesta delante de Dios, es decir, vimos que Moisés protestaba y en esta ocasión rogó: pero Dios, yo no tengo facilidad de palabra. Cada vez que Moisés presentó una protesta delante de Dios, Dios nunca le respondió basado en las capacidades o cualidades de Moisés, sino basado en su poder como Dios. Cuando Moisés decía: pero no me van a creer, yo estaré contigo. Pero no puedo hablar, yo te voy a decir que tienes que hablar. Es decir, nunca le dijo: Moisés, pero vos siempre has sido bueno y vos siempre has tenido capacidades, Moisés. Y mira, acordate cuando te capacitaste en Egipto, la educación que te dieron. Acordate que antes tenías facilidad de palabra, como dice el libro de Hechos. Dios nunca le dijo eso. Dios le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Yo creé tu boca y yo voy a usar la boca que yo creé. Amén. Adrian Rogers fue uno de mis mentores y me dijo: Fernando, no se trata de lo que tú puedas hacer para Dios, se trata de lo que Dios es capaz de hacer usándote a ti. Yo no podré impresionar a Dios con mis capacidades, que son muy limitadas, jamás. Pero hay una buena noticia: cuando estudias la Biblia te das cuenta que no hubo nada que Dios hizo sin haber usado a un ser humano. Lo único fue la creación. Dios hizo el cielo y la tierra. De allí todo lo demás Dios lo hizo usando a hombres y mujeres como tú y como yo. Limitó su poder inmenso a usarnos a nosotros. No va a haber ninguna persona que sea salva en el mundo sin que una persona humana como tú le testifique de Dios. Y esa es la convicción a la que tenemos que llegar. No se trata de capacidades o facilidades, se trata de que Dios dispuso usar hombres y mujeres. Pablo lo dijo de esta manera en el libro de Corintios,
o en la carta de Corintios, si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. En primera de Corintios 2, 3, 5, Pablo también dice: es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Dios le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, las debilidades que tú tienes, que has menospreciado muchas veces y has dicho: pero no soy bueno en esto, no sirvo para esto otro, es la mejor oportunidad de Dios para mostrar su poder en tu vida. Se los digo por experiencia. La primera vez que me invitaron a predicar al grupo de jóvenes de esta iglesia, tenía unos 16 años. No llegué, me quedé enfermo del estómago en casa. Cuando teníamos 5 cultos, pasaba 5 cultos viendo a mi papá y decía: ¿cómo puede hablar tanto? ¿De dónde saca tanta información? Y ahora no me alcanza el tiempo para predicar. Pero es justamente porque Dios vio mi peor debilidad y dijo: voy a hacer de tu peor debilidad tu mayor fortaleza, no basado en tus capacidades, sino en mi poder que se perfecciona en esa debilidad. En esta predicación quisiera llegar a una conclusión, y la conclusión de esta prédica es que, primero, por fin descubro quién soy, porque Cristo me ha dado identidad, me ha dado valor con su muerte en la cruz, me ha comprado. Por fin descubro mis capacidades, porque la plenitud de Dios mora en mí. Por fin descubro quién es mi Dios, el yo soy el que soy. ¿Quién es Dios para mí? Que es un Dios que ha decidido relacionarse conmigo en todas las áreas de mi vida, integralmente. Siguiente obstáculo que he derribado: y que si ellos saben que no importa lo que ellos digan, vamos a cumplir con lo que Dios ha dicho que hagamos. Busquemos la aprobación de Dios. Y cuarto, pero yo nunca he tenido facilidad, nunca he tenido capacidad. Vamos a derribar ese obstáculo. ¿Sabes cómo? Con las mismas palabras que usó Pablo cuando dijo en Gálatas 2:20: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Es decir, mi vida no está basada en mis capacidades, porque mis mismas capacidades han muerto para que las capacidades de Cristo vivan en mí. Mike Heron escribió en su libro de los Salmos la siguiente frase. Está en sus bosquejos. Dice: qué maravilloso sería que pudiéramos vivir tan cerca de Jesús, que nuestra historia de vida fuese en realidad la historia de Cristo viviendo a través de nosotros. En otras palabras, que nuestra autoridad en la vida fuese realmente la autoridad de Cristo viviendo en nosotros. Que nuestro poder en la vida fuese realmente el poder de Cristo viviendo en nosotros. Que nuestra capacidad en la vida fuese realmente la capacidad de Cristo viviendo en nosotros. Después de derribar estos 4 obstáculos, estás listo para cumplir con la misión que Dios te ha dado. Estás listo. Ahora quisiera que mientras ministramos una canción, vean los bifoliares que les han entregado. Vean la parte de atrás. Hay 2 preguntas. La primera es: ¿cuál es tu debilidad o tu limitación? Moisés dijo: mi debilidad
es que no soy bueno para hablar. Mi limitación es que se me traba la lengua, que soy torpe con mi lengua. Pero lo siguiente es que Dios le pregunta: ¿qué tienes en la mano? La misma pregunta que está aquí. Moisés dijo: lo que tengo es una vara de pastor. Es decir, lo que tengo es mi instrumento que uso en la vida cotidiana para trabajar. Y Dios le dijo: tíralo. Se convirtió en una serpiente. Agárralo por la cola. Y se convirtió en una vara de nuevo. Y esa misma vara fue la que Dios usó para abrir el mar después. Esa misma vara Dios la usó para dar agua de la roca. La vara que Él usó como pastor fue la misma vara que mantuvo todo el tiempo. La vara que tenía en su mano, en su vida cotidiana, fue suficiente para que Dios hiciera algo usándolo a Él. Ahora, la pregunta es vigente. ¿Qué tienes tú en la mano? Y sabes que Dios sigue abriendo el mar. El mar lo puede abrir, ¿sabes cómo? Cuando cualquiera cruza de la esclavitud del mundo a la salvación de Jesucristo. Dios te puede seguir usando a ti para que muchos crucen el mar y pasen del otro lado a una vida con Cristo. Por ejemplo, Pedro vivió una experiencia muy parecida. Si Dios le hubiera dicho: ¿qué tienes en la mano?, Pedro hubiera dicho: tengo unas redes. Y Jesús, ¿qué le dijo? Sígueme y te haré pescador de hombres. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decirles para que ya llenemos esta segunda pregunta también? Es lo siguiente: Dios te está preguntando en esta mañana: ¿qué tienes en la mano? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu actividad diaria y cotidiana? ¿Sabes qué? Con eso yo puedo abrir el mar. Yo puedo dar agua de la roca. Con eso yo puedo hacer lo que quiera yo hacer sin ninguna limitación. Y mientras cantamos una canción, yo les pido que este momento sea muy personal, que no mire lo que está escribiendo el vecino y pueda escribir con todo su corazón cuál es su debilidad o limitación y qué tiene en la mano. Hagámoslo en este momento y después vamos a orar. Mediten un momento y escriban eso delante de Dios. Es importante entregarle tu limitación y decirle a Dios: esto es todo lo que tengo en la mano. Perdóname si alguna vez menosprecié lo que hago o lo que tengo en mi mano, porque tú sí valoras lo que yo tengo en mi mano, porque has decidido usarme. Dios, me entrego a ti. Escríbelo delante de Dios. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Si has llenado estas dos preguntas, ahora te pido que te pongas de pie
y vamos a presentar ante Dios nuestra debilidad, nuestra limitación y lo que tenemos en la mano. Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que he escrito aquí, tú sabes, Señor, mis debilidades, mis limitaciones. Hoy las presento delante de ti. Y las presento, Señor, como lo hizo Pablo, gloriándome de ellas, porque es mi esperanza de que tu poder se perfeccione en mi vida. Señor, también presentamos lo que tenemos en nuestra mano. Señor, esto es a lo que yo me dedico, esto es lo que yo sé hacer. Lo pongo delante de ti para que abras el mar aún hoy, para que muchos crucen del otro lado, Señor, para que otros salgan de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, para que puedas dar agua de la roca al sediento, Señor. Úsame, aquí estoy delante de ti. Y quiero hablar contigo, hombre o mujer, que has venido a este lugar necesitado de un encuentro personal con Dios. A ti que me escuchas, que tienes dudas de tu salvación, que has venido realmente desesperado y que necesitas una respuesta de Dios en tu vida, es muy importante que hoy puedas rendirte a Jesús y decirle al Señor: aquí estoy, me rindo a ti. Si quieres hoy entregar tu vida a Jesús, sabes que Jesús no está esperando que seas perfecto para que te puedas entregar a Él. Algunos piensan: yo no puedo entregarme a Jesús porque estoy lleno de pecado. Sabes que Jesús dijo: el médico no viene a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Así he venido yo a buscar a los pecadores. Tal cual tú estás, Jesús te quiere encontrar hoy. Tal cual tú estás, Jesús te quiere salvar hoy. Si tú quieres hoy asegurar tu salvación, si tienes dudas de que si murieras hoy irías al infierno, o que no sabes a dónde irías, si me dijeras: pastor, no sé si realmente iría al cielo, no tengo convicción. La palabra de Dios dice que la vida eterna consiste en creer en Jesucristo. El que cree en Jesús tiene la vida eterna. Así es que hoy es el tiempo de creer en Jesús y confesar con tus labios que Él es el Señor de tu vida y creer con tu corazón. Haz esta oración conmigo. Si quieres rendirte a Jesús, dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame, transfórmame. Reconozco que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Toma el trono de mi corazón, me entrego a ti por completo. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.